Muy buenas, gracias por seguir con nosotros. Bienvenidos al banquillo. Les saludamos hoy jueves. Vamos a hablar de la apertura inteligente y del papel que tendrán los transportistas del sector público en las actividades a partir del lunes. ¿Se permitirá o no la circulación de taxis, de mototaxis, del transporte urbano? ¿Para cuándo se programa la incorporación del transporte interurbano? Todas estas dudas hoy las aclaramos con don Rafael Ruiz, que forma parte de la estructura del Instituto Hondureño del Transporte. ¿Cómo están los protocolos para este rubro? Qué gusto que esté con nosotros, don Rafael. Un placer y un saludo a todos los que nos están viendo en este importante programa, Chendo. Y es bien importante su pregunta, pues recordemos que el transporte público desempeña un papel importantísimo para garantizar la continuidad de los servicios de salud y las otras actividades esenciales, como lo que es una reactivación económica. Hemos estado a lo largo de todo este tiempo, como es un tema tan complejo, y quiero dejar eso como en énfasis, ya que he estado escuchando que muchos sectores se han estado quejando o se han estado preguntando por qué los protocolos de bioseguridad para el transporte público de pasajeros no han sido publicados. Por lo mismo, porque es bien complejo. Hemos estado en las mesas con SINAGER, que tiene su equipo de expertos en esta materia. Hemos estado reunidos con diferentes cámaras, con la Policía Nacional y con los diferentes dirigentes del sector. Yo creo que día a día, conforme va avanzando el virus, vamos aprendiendo más. También hemos estado adaptando medidas de otros países como España, como Sudamérica, en el continente todo americano, que hemos estado viendo que se ha estado empezando a reactivar el servicio de transporte. Entonces ahorita estamos en una etapa, Chendo, que es importante dejar claro que estamos priorizando lo que son las zonas o los lugares donde o no hay indicios o es leve, porque esto tiene que ser gradual, no puede ser a nivel nacional, no se puede autorizar que se reactive el transporte en las ciudades más principales como Tegucigalpa y San Pedro Sula, debido a la cantidad de casos que hay. Creo que San Pedro Sula y Tegucigalpa son los municipios que más vamos a tardar en ver la reactivación del servicio de transporte, pero hay zonas como en Occidente, hay otros municipios en los cuales no ha habido incidencias y vamos a poder iniciar por lo menos en un 60% del transporte. Estimamos y esperemos que las cosas vayan para bien, hay que ser positivos, no hay que pensar que esto se va a alargar. Así que en el paquete de protocolo que continuamos con las mesas, o el día de hoy continuamos, y vamos a hacer ya las propuestas a SINAGER de cuáles son los municipios que creemos en base a los datos que ellos nos han dado de casos que se pudiera volver a reactivar el servicio. Así que hemos estado trabajando fuertemente en eso. ¿Este protocolo, Rafael, arrancaría el lunes de igual manera que arranca la actividad en el sector privado o tendrá que esperar algunos días la aprobación del protocolo? Claro, tiene que esperar. Recordemos de que no se puede tomar una decisión a la carrera porque se está haciendo muchos estudios. Un dato interesante que me daban, que yo ni lo había pensado, era que uno tiene que ver o estar pendiente de la capacidad disponible o la disponibilidad que hay en los centros de salud en caso hubiera un nuevo brote en el tema del COVID-19. Entonces, todas las decisiones que se toman, Chendo, en cuándo iniciar el pilotaje y luego la reactivación, tiene que ir de la mano con muchos factores, no meramente protocolos de bioseguridad. Entonces, este día lunes que va a venir, se va a empezar a reactivar la economía, pero el servicio de transporte posiblemente tarde una semana más, porque recordemos que tienen que haber capacitaciones, tienen que haber charlas, que de hecho ya llevamos 400 personas capacitadas en la Escuela de Transporte en Comayagua y se esperan muchos más. También se tienen que hacer adecuaciones. Entonces, puntualizando, el servicio de transporte no inicia el día lunes porque lleva mucho más tiempo debido a su complejidad. Sí, esto es importante
licenciado Ruiz, aclararlo y dejarlo de una manera puntual esta noche. No van a arrancar las actividades del transporte público el lunes porque se trabaja en protocolos. Ahora, ¿qué estrategia se está diseñando con el sector privado para el traslado de personal a sus empresas que ya el 8 de junio tendrán actividad con regulación puntual? Recordamos, hay 13 municipios de alta incidencia que trabajará el 20%, hay un sector intermedio que trabajará con el 40% y el grueso, 232 municipios, si no me equivoco, que entrarán con un 60%. ¿Cómo esperan que se registre el traslado a sus puestos de trabajo? Hemos tenido muchas reuniones con la MON, hemos también tenido bastantes reuniones con diferentes cámaras de comercio de las diferentes zonas. Ellos nos han hecho varias propuestas de las cuales nosotros hemos visto a bien, inclusive con los equipos de bioseguridad, en que algunas empresas, las que tienen la capacidad, van a hacer el uso de contratar servicio privado, porque es mucho más fácil poder organizar un equipo que usted o un equipo de colaboradores que usted ya sabe dónde viven, que se van a recoger en cierta zona, y el compromiso de las empresas de poder dotar y equipar de insumos de bioseguridad tanto a sus colaboradores como a los conductores. Entonces, como actualmente, si usted se ha fijado en el tema de la maquila, ellos se están transportando a través de servicio privado, obviamente bajo la supervisión de SINAGER, que tiene que hacer como un checklist, como decimos, de ver si cumple con todas las medidas para poderlo autorizar. Pero como esperamos de que solo sea una semana, póngale que de lunes a viernes se va a estar reactivando la economía, como usted bien mencionó, con un porcentaje dependiendo del grado de incidencia. Entonces creo que el impacto no va a ser fuerte ni negativo, va a ser poco el problema que se va a poder encontrar la ciudadanía, porque hay que decir la verdad, sí va a haber algún tipo de problemas de movilización, pero no podemos cometer el error de no tener la seguridad de que las unidades van a tener instalados los equipos por lo menos las divisiones, que no se va a tener ciertos protocolos que son estrictamente innegociables, como hemos dicho, porque hay que también entenderlos a ellos que han estado pasando por una situación bastante compleja. Ellos tienen que hacer un grado de inversión en sus unidades. Entonces, hasta que eso ya esté bien definido, que esta semana ya la vamos a dejar plenamente definida para poder nosotros en una semana más poder ya empezar con los municipios donde hay poca incidencia del COVID-19 o tal vez no hayan casos. Pero bueno, ya como en las grandes ciudades como San Pedro Sula o Tegucigalpa, vamos a tener que esperar más. Bueno, usted ha sido claro en sus comparecencias, licenciado Ruiz. ¿Qué va a ocurrir si hay desafío a las disposiciones que se están tomando en SINAGER? Que de hecho las hemos escuchado del sector taxi sobre todo, que se ha manifestado y han dicho que el lunes ellos van a trabajar porque no tienen qué comer, que ya no tienen forma cómo llevar el sustento a sus hogares. Y le debo decir, a título particular, yo he visto algunos taxis trabajando, no sé con autorización de quién, si es que ustedes han entregado la oportunidad a ellos a través de alguna nota para que tramiten salvoconductos y circulen. Vamos al extremo. ¿Qué pasa si este lunes ya hay una considerable cantidad de taxis, sobre todo este sector, y quizás mototaxis trabajando, haciendo sus carreras normales? Bueno, yo quisiera de verdad hacerle un llamado a la dirigencia del sector taxi, y creo que nos hemos reunido con la gran mayoría de ellos, de que seamos prudentes, que no atentemos contra la salud del pueblo hondureño. Y ellos están claros porque les hemos dicho, inclusive está en la ley del transporte terrestre, que la comisión directiva, nosotros como comisionados, tenemos la potestad de cancelar concesiones cuando se violenten las disposiciones, llámese por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre o por el gobierno. Así que no quisiéramos nosotros entrar a un problema
o un conflicto con ellos, pero sí lo dejamos claro y lo dejo bien claro. Yo creo que muchas veces he caído hasta mal por decir las cosas como son, pero no jueguen con la salud del pueblo, cuenten más bien con todo nuestro apoyo y ellos saben que lo van a tener. Hemos avanzado bastante en las medidas que estamos trabajando para poderles apoyar y que ellos no tengan la necesidad de irse a trabajar a las casas, ya que estamos trabajando junto con ellos en ciertas medidas que les garantiza a ellos tener una tranquilidad o una estabilidad temporal mientras ellos vuelvan a reactivar el servicio. Es decir, si está ese desafío a la autoridad, habrá sanción, lo tienen claro. Ellos lo tienen claro y los cuerpos de seguridad, que tengo que agradecer al viceministro Luis Suazo, que nos ha estado apoyando bastante con el tema de seguridad, y felicitar a la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, que ha hecho un gran trabajo. Y los demás cuerpos de seguridad están claros de eso, inclusive son instrucciones que ya han estado establecidas y como usted bien dice, acá en San Pedro Sula yo por lo menos sí he visto varias unidades de transporte que las han estado utilizando, pero creo que llegó la hora de que nosotros como gobierno podamos ejercer nuestro mando de autoridad y hacer cumplir las disposiciones y que ellos sean conscientes y la población sea consciente. Aparte, Chendo, yo creo que la población hoy por hoy no sé qué tan segura se va a sentir en montarse en una unidad que no cumpla las medidas de bioseguridad. Así que yo creo que hay un fuerte compromiso de ellos porque nos lo han dicho, pero siempre hay uno que otro que quiere desafiar a los cuerpos de seguridad, pero van a ver, literalmente puede correr el riesgo que se le quite la concesión y eso es grave. Está con nosotros al banquillo el comisionado del transporte terrestre de Honduras, Rafael Ruiz. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el comisionado del transporte terrestre, Rafael Ruiz. Ahí teníamos unas imágenes al cierre del segmento anterior donde se ve, vamos a empezar por el sector taxi, licenciado Ruiz, donde se establece ya un protocolo que deben primero llevar solo 2 pasajeros y luego aplicar medidas de bioseguridad, ellos con sus guantes, con sus tapabocas y totalmente aislados de los pasajeros. Dicen los taxistas que no tienen el recurso para pagar estos divisores. ¿Qué va a pasar entonces? Bueno, primero les comento, Chendo, de que se habló con los expertos y ciertos dirigentes de la capital de San Pedro Sula llevaron sus unidades a lo que es Sinajer. Entonces, con los protocolos y cumpliendo las medidas, se está analizando y creo que es bien probable, sería imprudente decir que ya se tomó la decisión, ¿por qué no?, que hayan 3 pasajeros por el tema de las divisiones que se van a establecer en la unidad de los taxis. Lo otro, respecto al monto que usted dice o que usted está informando que los transportistas han dicho que no tienen la capacidad económica para poder hacer esta inversión, como gobierno se está trabajando con Banprodi y con Crédito Solidario de poderle financiar lo que es el costo de implementación de las mamparas, de las divisiones y de otros insumos. ¿Por qué? Nosotros también tenemos que ponernos en los zapatos de ellos y comprender que al igual que toda la población, y lo he dicho, que no solo el sector transporte se ha visto en esta situación, sino que ha sido casi todo el país. Entonces, nosotros también les queremos apoyar y les estamos apoyando con medidas económicas o financieras que les puedan ayudar a ellos de poderse financiar para poder dotar sus unidades con todas las medidas. Porque unidad de transporte que no ande con las divisiones o con el kit de bioseguridad no va a poder circular. Y como le decía, si no cumplen con estas medidas, vamos a ser bien fuertes. No podemos permitir que suceda como ha sucedido en otros países. En España, Chendo, se volvió a reactivar el transporte público y se empezó a ver un nuevo incremento en la cantidad de contagiados. Entonces, hay que evitar a toda costa que el servicio del transporte pueda servir como un empujoncito para que haya un nuevo brote del virus. Entonces, hay que apoyarles económicamente y hay que apoyarles con productos financieros. Uno, para que ellos puedan estar en sus casas mientras estén las restricciones
Y dos, para el momento de la reactivación, ellos puedan poder financiar lo que son sus medidas de bioseguridad. Y yo les trato de decir a ellos, véanlo como una inversión, porque al momento en que usted tenga su equipo de bioseguridad, usted va a poder volver a trabajar. ¿Y cuándo van a decidir si se permite 3 pasajeros o no? Porque me dice que esto es solo un adelanto que se ha tenido en las conversaciones. Inicialmente eran 2. Sí, inicialmente eran 2. La decisión de los 3 pasajeros se viene hablando ya hace una semana, pero el día de hoy por la mañana se estuvo trabajando bastante en una mesa y creo que ya para el día de mañana ya estemos bien claros con la cantidad de pasajeros. Toda esta decisión pasa por la mano de los expertos. No es tanto la comisión directiva o el gobierno como tal. Esto ya son los médicos quienes hacen varios estudios con carros pilotos que nos han llevado y se está analizando todo eso. Pero ellos nos dijeron, y no quisieron ser imprudentes, pero nos dijeron que ellos ven bastante posibilidad que sí, en efecto, puedan ser 3 pasajeros. Habían hablado los taxistas, licenciado Ruiz, de una bonificación y una cantidad de hasta 14,000 lempiras, 7,000 lempiras para el que conduce el taxi y 7,000 lempiras para el propietario de la unidad. ¿Esa propuesta la han abordado? ¿Es viable o hoy nos dice usted que está totalmente descartada? Mire, esa es una propuesta o una solicitud que dieron en Tegucigalpa, pero en San Pedro Sula tenemos solicitudes firmadas por 35,000 lempiras. Varía en los montos que han estado solicitando los amigos transportistas y nosotros hemos sido claros con ellos en decirles que el Estado de Honduras está atravesando por una situación bastante también compleja debido a que el sector no ha estado pues como que activado, por ende no hay impuestos sobre la venta, que de eso pues, prácticamente el Estado se financia. Pero los hemos estado analizando. Lo hemos estado analizando con la Secretaría de Finanzas, lo hemos estado analizando con el ministro Carlos Madero, que de verdad como hondureño le digo que es una persona que se ha movido bastante y se ha desempeñado bastante bien, no solo en este momento, sino que en otras, porque él ha estado en todos los sectores, pero lo hemos estado analizando. Tal vez los montos que ellos soliciten son muy altos, pero estamos seguros que vamos a encontrar algún mecanismo de poderles apoyar a ellos económicamente hablando, pero no la cantidad que ellos están exigiendo porque son muy alejadas de las arcas del Estado actualmente. Recordemos que también hay otros sectores que están pidiendo lo mismo, igual de necesidades. Entonces, creo de que vamos a tomar, se va a analizar y se van a tomar medidas que sean apegadas a la realidad y que sean medidas temporales, porque conforme vaya evolucionando la pandemia, pueden haber o más beneficios o puede haber más restricciones. Bueno, incluso hasta el Poder Legislativo ha llegado propuesta para que se les deje libre o que no paguen la matrícula correspondiente al año 2020. Esa propuesta ustedes también ya la recibieron, la han analizado. ¿Hasta dónde, revisando cómo están los ingresos a las arcas del Estado, es viable esta propuesta que también ha estado ahí en la discusión, licenciado Ruiz? Bueno, primero quisiera aprovechar este espacio para enviarle un mensaje a los compañeros diputados de todas las bancadas. Creo que no es sano ni es bueno meter mociones que ustedes mismos saben que no van a pasar, solo con el hecho de decir que intentaron y que les quise ayudar, pero no se logró. ¿Por qué digo esto? Porque hasta la fecha ningún diputado que ha presentado una moción a favor del transportista en general, en estos más de 2 años que llevo en el Instituto de Transporte Terrestre, se ha acercado al instituto y nos ha preguntado cómo les podemos ayudar a los transportistas, cómo podemos trabajar de la mano. Entonces, para mí son acciones meramente políticas. Lo segundo, como usted bien decía, las arcas del Estado no están en condiciones para poder otorgar las cantidades de dinero que ellos o los montos que ellos están solicitando, pero sí estoy seguro, porque nosotros como gobierno nos solidarizamos con ellos, los entendemos, pero sí estamos seguros de que vamos a poder buscar
un mecanismo de poderles apoyar económicamente y que nos ayuden también a nosotros, ellos, a quedarse en sus casas mientras no se autorice la reactivación del servicio, por lo menos en las principales ciudades del país. ¿No temen que hayan manifestaciones fuertes ya en las próximas horas y sobre todo la otra semana con estas disposiciones que ustedes están hoy trasladando al pueblo hondureño y particularmente a los transportistas, que no se va a trabajar la otra semana, entre tanto no se tenga diseñado con claridad un protocolo para el sector? Bueno, es que la ruta y los protocolos los tenemos bastante avanzados, solo estamos a la espera de los estudios de los médicos, pero no hay una razón porque, y lo voy a decir con nombres, Víctor Aguilar, Pedro Gómez, Henry Rodas, Elías Canaca, muchos dirigentes a nivel nacional han estado en constante comunicación con nosotros y ellos están claros. Más bien, por lo menos el día de hoy, nos están diciendo que ellos están claros en que no están en condiciones de salir por el tema de la pandemia, pero siempre hay uno que otro que puede aprovechar las circunstancias para verlos tal vez desde un punto de vista político o ser oportunista, pero no quisiéramos ver eso porque mandaría un mal mensaje a los expertos. ¿En qué sentido? Si los transportistas van a las calles y usted ve cómo se ponen en grupos o cómo están muy cerca del uno al otro, nos hace pensar que si ni entre ellos se quieren cuidar, ¿qué van a estar cuidando a un pasajero? Entonces, yo creo que no van a haber manifestaciones porque ellos están bien conscientes y también porque lo que se les está preparando y se les ha estado un poco adelantando, creo que ellos van a estar satisfechos y esperamos que el día de mañana ya ellos estén claros con todo lo que les podamos apoyar, lo poco, lo mucho que les podamos dar. Estoy seguro que ellos van a estar plenamente agradecidos y estoy seguro que también ellos están conscientes de la situación que está atravesando no solo el país, sino que a nivel mundial. Rafael Ruiz, comisionado del transporte terrestre en Honduras, con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con el comisionado del transporte terrestre, Rafael Ruiz. Nos hemos enfocado en el sector taxi. Los protocolos son parecidos en el transporte urbano y quizás pensar a futuro, habrá que pasar muchos días en el interurbano quizás. Es correcto. Lo primero que se está trabajando, porque es la modalidad que primero va a empezar a operar, que son los taxis, después va el transporte urbano, posiblemente después los interurbanos y por último las mototaxis. Pero en sí los protocolos son esencialmente bien similares. Lo único que varía son el tema de adecuaciones a las unidades, pero en lo que es el cuidado que debe tener el conductor, porque prácticamente el conductor se viene a convertir como un auditor de los pasajeros, que va a tener que saber decir, usted puede, usted no puede, porque también tiene que haber una serie de protocolos antes de subirse a la unidad, inclusive hasta regresar a sus casas. Entonces, en cuanto a los urbanos, hemos estado trabajando con ellos. Lamentablemente no todos han integrado a las mesas por X o Y razón, no es porque no se les ha invitado, es porque simplemente tal vez ellos consideran que no quieren aportar tal vez alguna idea, pero sí tenemos un buen grupo de dirigentes y capaz los más conocidos del país que nos han estado aportando bastantes ideas muy buenas, porque esto hay que llevarlo de la mano con ellos, Chando. No podemos nosotros también venir y poner lo que nosotros creemos que es lo correcto y enviarlo así a los expertos y que ellos lo aprueben o no. Hay que hacerlos parte de este proceso, porque al final del día ellos son también los que sufren una gran parte, pero también la población. Yo siempre he dicho o he hecho la crítica de que en el instituto muchas veces nos enfocamos bastante en el transportista, pero no en el usuario, que al final del día ellos son los que se merecen que el servicio de transporte, cuando se reactive, sea limpio, sea seguro y sea eficiente. Así que los protocolos varían un poco, pero en general son bastante parecidos. Y en el transporte urbano, ¿qué se ha logrado avanzar, licenciado Ruiz? Porque aquí estamos ante diferentes tipos de unidades, unidades para 16 pasajeros, para 30 pasajeros, incluso hay unas que tienen capacidades mayores. ¿Cómo se esperan estructurar para que no esté en riesgo
el ciudadano que las aborda una vez que se abra el público? Bueno, de hecho, una de las variantes que se maneja, Chendo, es que sea por terminación de placa. Esto para tener un mayor control de las unidades que circulan en las ciudades. Lo segundo, como usted bien decía, hay diferentes tipos de buses que tienen diferente capacidad de pasajeros. Entonces, ellos nos han presentado una propuesta de la cantidad de pasajeros o el porcentaje de ocupancia que ellos consideran que pueden recuperar, no recuperar, que ellos les pueden sacar provecho, pero estamos en el punto en el cual tenemos que tomar una decisión en conjunto de la cantidad de usuarios, pero sí estamos claros de que en cuanto a las divisiones tienen que estar bien marcadas las sillas en las cuales donde no se puede sentar una persona, no se va a permitir tener pasajeros parados en las unidades, y una serie de cosas que ellos ya la saben, pero estamos en el punto del tema de la cantidad de personas, porque pues obviamente ellos ven el tema económico y también imagino que la salud de ellos mismos y de sus conductores, pero sí nos han estado haciendo una presión algo fuerte en cuanto a la cantidad de pasajeros, pero al final del día eso va a pasar en manos de los doctores y ellos nos van a definir por tipo de bus cuánta es la capacidad de pasajeros que van a poder abordar. Bueno, disculpe que le insiste en esto, licenciado Ruiz. ¿Tendrán capacidad ustedes para esa supervisión? Y aquí con la ayuda de la policía, debo decir, para estar atentos a que se va a cumplir por lo menos en las ciudades donde tenemos la alta incidencia de COVID, porque esto ha sido repetitivo, lo hemos escuchado de siempre, pero a la hora de la verdad es otra la historia. Aquí es sálvese quien pueda, incluso hasta pensar en función de que en un bus donde pueden ir 10, 20 personas, todos vayan con tapaboca, que en el taxi los 3 o los 4, si finalmente se permiten 3 pasajeros, todos vayan con el tapaboca. ¿Cómo esperan ustedes crear esa estructura para la vigilancia y el respeto? Muy buena su pregunta y estoy totalmente de acuerdo con usted. El Estado no tiene la capacidad de tener una persona por unidad o no tiene la capacidad para poner una persona por estación, pero sí tenemos la capacidad de poder capacitar a los conductores y la capacidad de poderles dotar de insumos, y por eso se va a trabajar mucho de la mano con las alcaldías. Le voy a poner el caso específico de San Pedro Sula, con el alcalde Armando Calidonio, que increíblemente le ha hecho un trabajo fenomenal acá en la zona. Hemos estado trabajando muy de la mano y ellos van a poner a disposición lo que es la policía municipal para apoyar a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, a la policía militar, a los inspectores del instituto, y van a haber como 6, 7 entidades municipales y estatales que van a estar en diferentes puntos y van a estar haciendo inspecciones al azar, como dicen, para poder verificar que se esté cumpliendo esto. Pero también, y es bien importante, hay un acta de compromiso que está definido ya para que sea firmado entre los propietarios o los dueños de las empresas, de las unidades también conductores y el gobierno en cuanto al cumplimiento, y ahí mismo se va a poner las consecuencias que van a haber en caso no cumplan con las medidas de bioseguridad, porque sí es importantísimo que nosotros podamos hacer las revisiones e inspecciones, y sí es importantísimo que haya un compromiso no solo de los transportistas, pero también de los pasajeros, porque hay mucha gente que a la fecha, Chendo, cree que esto es una broma, o cree que no les va a pasar, o cree que esto es un invento. Así que hay que tener mucho cuidado, y es por eso que se va a ir haciendo gradualmente por zonas, como usted bien lo dijo al inicio de la entrevista, en los lugares de poca incidencia, un 60%, luego un 40% cuando están en medio, y cuando ya está alto, un 20%. Entonces, posiblemente la complicación se vuelva conforme vayan pasando las semanas y vaya aumentando la capacidad de unidades que estén operando, porque al inicio, como van a ser pocas, se va a poder controlar mejor. Así que es un tema que hay que tener mucho compromiso, mucha responsabilidad de todas las partes, y no solo poner toda la responsabilidad en llámese transportistas, llámese gobiernos o pasajeros. Aquí es un trabajo en equipo que hay que hacer de la mano y confiar en Dios en que
seamos disciplinados y logremos tomar las mejores decisiones. Bueno, usted me pone el ejemplo de San Pedro Sula, del Valle de Sula, donde pueden tener control relativo, digo. Igual puede ocurrir en Tegucigalpa, pero ubiquémonos en ese otro amplio grupo de municipios donde de igual manera se reactiva la economía en un 60% y un 40% a partir del lunes. Si hay movilización en transporte público. Hoy recibíamos una queja en HRN de la aldea de Mesapa, en Atlántida, que el trayecto que normalmente cuesta 19 lempiras, primero cuando paga con un billete de a 20 no le dan el vuelto, vale 20, aunque el costo es 19, pero ya les notificaron que ese trayecto entre Mesapa y el Progreso y Oro va a costar 40 lempiras. En un claro desafío a la disposición de la autoridad, partiendo de que esto pase. Si ustedes logran ubicar que estas irregularidades, como este ejemplo, se presenten en muchos otros sectores del país, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué decisión se toma? ¿Cuál es la instrucción que se brinda? Bueno, nuestro deber, y así debe ser, es el cumplimiento estricto de la ley de transporte. Cada unidad, cada concesión tiene sus tarifas, tiene sus rutas, sus horarios, tiene todo. Más en estos tiempos tenemos que ser más estrictos en cuanto al cumplimiento de ley y tenemos que dotarnos de mayor equipo en campo para poder hacer velar esto. Y yo se lo digo y me gustaría verlos a los ojos, cualquier transportista o conductor que incremente la tarifa sin autorización del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, su unidad va a ser decomisada por 6 meses, se va a tener que pagar la multa y usted va a tener que correr el riesgo que por las medidas que se definan en estos días puede estar la cancelación de su concesión. No lo estoy diciendo una amenaza porque para mí las amenazas son cosas que al final no se cumplen. Únicamente les estamos informando lo que se va a hacer en caso existan este tipo de atropellos, porque la población no está para que se les aumente la tarifa, la población no está para que en aquellos municipios remotos que tal vez la información no llega, se les violenten sus derechos. Así que esperamos que haya un compromiso serio de parte del sector y conforme el comportamiento que ellos vengan dando, es que ellos van a poder abrir mayores oportunidades con nosotros como autoridad. Así que le digo a la población que no duden en denunciar este tipo de acciones que llegasen a tomar. Hemos tenido buenos casos que nos denuncian a través de las redes sociales o los números telefónicos. Siempre yo invito que también al 911 lo pueden hacer. Hemos estado trabajando de la mano con ellos para tener personal del instituto en el 911 y así poder también recibir denuncias de los usuarios del transporte, porque el fin, Chendo, tiene que ser que le demos a la población hondureña la tranquilidad de que si ellos se van a subir en una unidad de transporte en esta crisis, va a ser porque tienen que tener las medidas de bioseguridad y tienen que sentirse ellos que están siendo trasladados en un servicio de transporte limpio. Esa palabra limpio se nos ha inculcado bastante para poder nosotros transmitirla. Y esta semana que viene, que no lo había mencionado, va a haber una campaña mediática con artes, con videos, para que la población hondureña se vaya preparando de cómo o cuáles son las medidas que ellos tienen que ir tomando antes de abordar una unidad de transporte, y lo mismo que los conductores. Don Rafael Ruiz, comisionado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el licenciado Rafael Ruiz, comisionado del transporte terrestre. Si hay empresas que requieren para movilizar sus trabajadores a partir del lunes y no tienen forma cómo hacerlo, ¿cuál es la ruta para obtener el permiso o el salvoconducto para unidades a prestar un servicio puntual? ¿Ustedes dan el visto bueno como Instituto Hondureño del Transporte Terrestre o certifican que la unidad está en condiciones para movilizar personal,
o van directo con SINAGER? Bueno, es casi una responsabilidad compartida. Primero que todo, que la unidad tiene que tener la documentación necesaria para poder circular, pero quien da el visto bueno al final es SINAGER, ya que ellos tienen que hacer la inspección de la unidad que cumpla con las medidas de bioseguridad y tiene que pasar también por la Secretaría de Seguridad, que prácticamente SINAGER es casi, hoy por hoy ahorita es casi lo mismo que seguridad, y ellos son los que hacen eso. Así que si algún empresario que me está viendo, ellos se pueden comunicar con el instituto o a través de la Secretaría de Seguridad, hacer la solicitud y en conjunto se ve. De hecho, hemos estado recibiendo correos electrónicos que nos han estado pidiendo apoyo para eso y lo hemos trasladado a SINAGER y la Secretaría de Seguridad y se han estado evacuando. En algunos casos se han autorizado, en otros casos no. Pero como digo, nosotros vamos a hacer una campaña de socialización de cuáles son las regiones, cuáles son los municipios que van a poder ir poco a poco reactivando su servicio de transporte y aquellas empresas que tengan la capacidad para transportar a sus colaboradores en un servicio privado, que se acerquen a las autoridades, que ellos ya tienen bien definido el procedimiento que hay que cumplir para que se les pueda autorizar. Ya el día de hoy, por ejemplo, multamos 2 unidades, no solo las multamos, las decomisamos por incumplir con las autorizaciones que se le había dado, ya que en dicha autorización se le indica la cantidad de pasajeros que puede llevar de la empresa y en este caso llevaba exceso y se les canceló la autorización de circular. Así que yo creo que tiene que haber un compromiso de todas las partes y tiene que ser de manera ordenada. Y también vale la pena mencionar que no en todos los municipios se está autorizando contratar transporte privado por muchas situaciones, más que todo por la cantidad de contagiados. Yo creo que en San Pedro Sula, por lo menos de aquí de la próxima semana, no creo que se vaya a autorizar ninguno, porque lo que hay que hacer es empezar a equipar las unidades con las medidas de bioseguridad. Sí, ha existido mucho decomiso de taxis, de mototaxis, bueno, y hoy me confirma que de autobuses. Ya con esta reactivación inteligente que se pone en marcha a partir de la próxima semana, es momento para que se les devuelva, previo al pago de una multa, las unidades decomisadas a sus operadores o a sus dueños, si cabe la solicitud, o deberán seguir en espera. Claro, porque en la ley no nos da la facultad de poder entregar una unidad antes del tiempo, aunque pague la multa. Entonces ahí podemos incurrir en un abuso de autoridad. Por eso nosotros fuimos bien claros desde el inicio de estas medidas que empezaron a partir del 16 de marzo, que no podían andar en las calles circulando y dando el servicio porque no estaba permitido. Y ellos sabían de que se iban a tener a las consecuencias. Solo en San Pedro Sula, le voy a dar un dato, desde el 16 de marzo a la fecha hemos decomisado alrededor de 60 unidades, más que todo taxis, mototaxis y algunas cuantas unidades de bus. Y es lamentable porque sabemos de que es un sustento o es una fuente de ingresos para ellos, pero en la vida, Chendo, hay reglas, hay autoridades y hay que cumplirlas. Si nosotros como autoridad no hacemos cumplir la ley de transporte, muy difícilmente vamos a lograr tener el servicio que anhelamos. El presidente nos puso acá para hacer lo justo, lo correcto y todo en base a ley. ¿Tiene el dato de cuántas son las unidades decomisadas a nivel nacional? Sí, de hecho, justamente ahorita lo estaba viendo, son alrededor de 172 unidades a nivel nacional que se han decomisado. En la mayoría se ha dado mucha incidencia en el Distrito Central, y en San Pedro Sula y pocas en las demás ciudades del país. También nos han estado exigiendo algunos compañeros dirigentes que sean de vuelta en las unidades, pero reitero y les hemos reiterado y les hemos dicho y creo que ellos han comprendido que no podemos incurrir en abuso de autoridad porque no hay una forma legal de nosotros poder autorizar que conforme al pago de la multa se le puede devolver la unidad. Bueno, hay un sector dentro del transporte que, por cierto, usted me lo mencionó incluso después de reactivar el transporte interurbano, que son las mototaxis, que son unos rebeldes, que a pesar de las disposiciones, aquí en Tegucigalpa lo podemos circular y parte sin novedad.
Incluso ustedes tenían antes de la pandemia una lucha con ellos por el tema de quienes estaban con permiso para movilizarse y quienes no. ¿Cómo está este sector? ¿Cómo se están reorganizando en el marco de la pandemia para que no siga el conflicto? Mire, me río porque a mí me hacen el cuento en el instituto, aunque es cierto que yo estoy a cargo de las mototaxis, y es porque, como usted bien dice, ha sido un rubro bastante complejo porque se empezó a contaminar el sector, la verdad, y lo tengo que decir así. Se permitió el ingreso de tal vez sectores de la sociedad que no son las indicadas para estar brindando un servicio de transporte. Pero conozco cualquier cantidad de mototaxistas, muy buenas personas, muy luchadoras, muy responsables. Y en este caso, Chendo, en las zonas de Occidente, más que todo, en aquellos municipios donde tal vez la única medio de transporte son las mototaxis, tenemos ya avances con el alcalde Vicente León de la entrada a Copán, tenemos ya avances con Javier Enamorado de Gracia Lempira, de diferentes alcaldes que se nos han acercado, y estamos trabajando de la mano, y posiblemente única y exclusivamente en aquellos municipios en donde la mototaxi juega un rol fundamental para la economía de ellos y no hayan casos, se va a hacer la autorización, pero únicamente con un pasajero, en caso los doctores así lo decidan. Pero como le decía, y la gente tal vez puede decir, pero es que no nos dejan trabajar, es que se tiene que hacer un estudio, un análisis presente, en físico. No puede usted levantar el teléfono y decirle a un doctor experto en el virus, en virología, perdón, y decirle, pero si le pongo este tipo de material y si le pongo estas medidas, ¿me puede dejar autorizar? No, hay que llevarlas, y el enlace de SINAGER en el municipio o en el departamento tiene que hacer la verificación que en efecto se esté cumpliendo. Así que los amigos mototaxistas, solo en aquellos municipios donde juega un rol casi fundamental en la reactivación de la economía, tienen una cercana posibilidad que por lo menos en estos 2-3 semanas puedan volver a operar, pero en el resto del país va a tardar su buen tiempo. Pero dejarán claro ustedes a este sector e igual al sector taxi, que puede llevar 3 pasajeros, que cuando se trate de un servicio colectivo, me ubico aquí en la capital donde está la mayoría, no van a entrar en el abuso. Cuesta 15 lempiras la carrera, lleva 3, son 45. No que porque llevan 3 de manera antojadiza le van a subir a la tarifa. No hay ningún tipo de modificación. E igual el respeto se le pide a los mototaxistas. Quisiera hacer dos menciones, y lo digo con mucho respeto y también con mucho profesionalismo. Cuando el Estado de Honduras les brinda una concesión, ahí están las reglas del juego bien claras, y ustedes no pueden violentar lo que el Estado de Honduras les está concesionando. Tampoco podemos permitir como autoridad que en estos tiempos en donde la situación económica de los hondureños no es la óptima, posiblemente sea la situación económica en la que peor estemos todos, no pueden sufrir ellos de un aumento de tarifa en cuanto no sea negociada. Es más, nosotros ni tenemos contemplado una negociación de aumento de tarifa ni autorización de aumento de tarifa. Por eso es que nosotros tenemos el deber de apoyarles a ellos con productos financieros que les permita financiar sus medidas de bioseguridad o que les permita a ellos sostenerse durante un tiempo prudencial. Así que les hago un llamado a la población que denuncien de inmediato con el número de registro de la unidad, el número de placa, y algo que nos puede ayudar para nosotros a hacer la investigación. Y como le digo, recuerden que en la ley de transporte está claro que el instituto, así como puede dar una concesión, la puede quitar, porque no pueden haber abusos. Más bien hay que aprovechar, Chendo, esta situación para reinventarse en el servicio del transporte, para poderlo hacer mejor. No podemos volver al pasado, porque el pasado era el problema. La forma en cómo se estaba trabajando anteriormente no era la indicada. Entonces, todo esto nos estaba ayudando para poder empezar a tomar las medidas, las acciones que deben de tomarse para que haya un mayor ordenamiento del servicio del transporte público en el país. Licenciado Ruiz, le agradezco por habernos acompañado al banquillo. El sector del transporte pesado, el transporte de carga, ahí no han tenido mayor dificultades. Más bien han sido grandes aliados en esta crisis.
Totalmente. Y le mando un saludo a todos los dirigentes del transporte de carga. De hecho, con ellos hemos estado viendo otros temas a nivel centroamericano que le hemos estado apoyando. Y yo creo que los transportistas de todas las modalidades debemos de entender que el enemigo nuestro se llama COVID-19. Y hay que atacarlo juntos, hay que trabajar de la mano, hay que hacer todo lo posible para que cuando empecemos la reactivación del servicio, el pasajero se sienta seguro y ustedes también puedan tener la tranquilidad que les vamos a apoyar. Muchas gracias. Esta noche al banquillo el comisionado del transporte terrestre en nuestro país, Rafael Ruiz. Al cierre les recordamos siempre el uso de la mascarilla. Es nuestro escudo. Con ello nos protegemos nosotros y le protegemos a usted del contagio del COVID-19. Gracias por su sintonía. Buenas noches.